Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este lunes de noticias en CNN Prime. Vamos de inmediato con los titulares. La Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto alternativo a la ley corta de ISAPRES. La iniciativa impulsada por la oposición no considera la devolución de los cobros en excesos en dinero y permite a las aseguradoras recalcular los precios base de sus planes. La ministra de Salud reaccionó señalando que el proyecto, comillas, anula el efecto de la sentencia de la Corte Suprema. Un grupo de diputados de la UDI pidió al Ejecutivo que decrete estado de sitio en la macrozona sur tras los últimos ataques incendiarios. Los parlamentarios condicionaron su voto para la próxima prórroga al estado de excepción al avance de lo que piden. Desde La Moneda indicaron que el gobierno no puede actuar bajo amenazas, sino bajo sus convicciones. El precio de la canasta básica de alimentos cayó un 0,5% en abril, llegando a los 64.000 pesos, según reportó hoy el Ministerio de Desarrollo Social. Los productos que destacan en esta segunda baja del año son el plátano, la manzana, la carne de pavo y la lechuga. El gobierno valoró la cifra y no descartó que los precios continúen disminuyendo en los próximos meses. Y en temas internacionales, al menos 3 muertos y varias personas heridas dejó un tiroteo en el norte de Nuevo México, Estados Unidos. La policía logró abatir al atacante, pero 2 oficiales resultaron heridas de gravedad durante el enfrentamiento. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y tal como habían adelantado algunas proyecciones que dimos a conocer en CNN Chile, el valor de la canasta básica de alimentos bajó su precio en abril. Según informó el Ministerio de Desarrollo Social, lo hizo en un 0,5%, mientras que desde Hacienda señalan que podría haber más bajas en los próximos meses. María Luisa Carrión con el informe. ¿Cuál es su especialidad en pasteles? Todo tipo. ¿Y el más rico entonces? ¿O el que más vendió ayer para el Día de la Mamá? Ah, no, pues sí, se hace mucho la torta manjar lúcuma, manjar con nuez, la selva negra. ¿Y dónde le golpea el manjar? Sí, pues, y la nuez también, y la crema. ¿Y la harina? Y la harina, el y los azúcar. huevos, el azúcar, y eso. Y la lista podría seguir para Juan, que hace pasteles, que mejor se toma la situación con humor. Es que el precio de algunos de sus insumos ha subido drásticamente en los últimos meses. La buena noticia es que esta tendencia se podría comenzar a revertir este lunes, y tal como habían adelantado las proyecciones, el gobierno informó que la canasta básica de alimentos bajó de precio un 0,5% y llegó a 64.031 pesos por persona. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno para mantener y generar una estabilidad en materia económica están empezando a ver algunos frutos en materia de inflación, por un lado, y en este caso particularmente en el valor de la canasta básica de alimentos. Es que ya se puede hablar de una caída constante en la variación acumulada a 12 meses, que comenzó el año por sobre el 27% y ya en abril va en poco menos de 16%. La última vez que estuvo en un 15% fue precisamente hace un año. El dato de abril para la canasta básica de alimentos nos muestra que existe una tendencia de moderación en el alza de sus precios que se está concretando. Esta evolución responde, de acuerdo al boletín de l'OSEC, a que hay una moderación en el alza de los alimentos naturales, es decir, aquellos alimentos que son considerados más saludables. Durante los siguientes meses del año, nosotros esperamos tanto alzas como bajas en la variación mensual de la canasta básica alimentaria. Sin embargo, las alzas que se produzcan serán de menor magnitud que las reportadas en el mismo mes del año pasado, por lo cual la variación anual de la canasta básica alimentaria irá a la baja de forma sostenida. El Ministerio de Hacienda también confirma la proyección, asegura que ya se empieza a reflejar en nuestro país la caída de los precios internacionales que se había dado hace ya varios meses en el mundo, pero que no se veía en Chile por el alto precio del dólar, que para alivio de los bolsillos ha tenido algunas bajas. Proyección, por ejemplo, para el precio del aceite, que fue el que más aumentó durante la crisis en Ucrania, cierto que está ya teniendo una baja importante y como sabemos los precios de las carnes también están bajando y probablemente en los próximos meses vamos a ver baja en los precios de las harinas y los productos basados en cereales. Pero en esta ocasión, ¿qué impulsó a la baja la canasta básica de alimentos? La carne de pavo molida, la manzana, la lechuga y el plátano, que tantos dolores de cabeza dio su precio en algunos momentos. Un día que llegó a 30.000 pesos la caja, ¿por qué razón? Porque no había plátano. Y al haber poco plátano, los precios se disparan. Cuando estaba a 30.000, ¿el kilo estaba? El plátano estaba a 2.500 y a 2.007 el kilo. Y ahora, en este momento, está a 1.000 pesos el kilo. O sea, ha bajado bastante.
353 pesos bajó la canasta básica en abril, que puede parecer poco, pero al menos comienza a marcar una desaceleración. Pero claro, nos señalan que aún no se nota en la billetera. Lo que pasa es que lo demás está más caro, por lo que la gente necesita más, ya sea lo que el aceite, el pan, cosas que arroz, que realmente la gente consume mucho, eso es lo que está más caro ahora. Con los sueldos que hay no alcanza, todo está sobre el sueldo, los precios. No, de verdad que no lo he notado. Entonces, bueno, esperemos que con el pasar de los días pueda bajar un poco y se pueda notar en el bolsillo. 39 productos de la canasta básica registraron bajas en sus precios y lo hicieron en promedio un 2,7%. Es de esperar entonces que los pronósticos se cumplan y sigan descendiendo en los próximos meses. Y fíjense que la Cámara de Diputados aprobó fusionar 10 proyectos que buscan un sexto retiro en los fondos de las AFP. Giselle Vergara tiene todos los detalles. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, porque durante esta jornada la Comisión de Constitución de manera unánime logró poder poner la votación en sala para poder revisar esta fusión de los 10 proyectos. Recordemos que son 10 proyectos de retiro de fondos de pensiones que estaban revisándose en la comisión y que había que buscar alguna fórmula, así nos señalaban los parlamentarios que pertenecen a esta comisión, para poder sacarlos adelante. Son proyectos que a la fecha se encuentran en la comisión y que están siendo revisados también con audiencias con expertos que han sido citados, también quienes son los patrocinantes, quienes han presentado estos proyectos y expertos que también estos patrocinantes han señalado como personas relevantes para poder conversar en torno a la idea de legislar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Una jornada, como tú lo decías, donde la Cámara de Diputados votó esta fusión de estos 10 proyectos, aprobado por 114 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a seguir discutiendo en la Comisión de Constitución, pero ahora, al momento de votar, se van a votar fusionados. La idea de legislar, votar en general estos retiros de fondos de pensiones. Conversamos durante esta jornada con algunos parlamentarios que nos explicaban más o menos cómo va a funcionar esto de aquí en adelante. Conversamos también con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, que se refirió a la fusión de estos 10 proyectos y a la votación de ellos durante las próximas semanas. Revisemos. A ver, esto fue una solicitud de la Comisión de Constitución. Y claro, en este caso son varios proyectos que tienen que ver más o menos con lo mismo. Son 10 proyectos que se fusionan y que con esto, por supuesto, va a ser mucho más fácil la tramitación porque va a tener que simplemente votarse una vez y no 10 veces distintas. Por lo tanto, efectivamente esto hace que el trámite sea más rápido. Y espero que durante junio podamos votar ya definitivamente en la sala el proyecto. Ahora, lo importante es si existe piso político, más allá de que sea en una votación y no en 10, para algún tipo de eventual retiro. Sí, claro, eso también lo conversábamos con los parlamentarios durante esta tarde y nos señalaban que fusionar estos 10 proyectos permite, como decía el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, acelerar la tramitación, pero sabiendo que no hay voluntades para poder aprobar este proyecto. Es lo más probable lo que va a ocurrir tanto en la comisión como también en sala. Han sido enfáticos los parlamentarios durante las últimas semanas, mientras ha discutido en la Comisión de Constitución, que la alternativa a un nuevo retiro de fondos de previsiones no es la solución para poder entregar recursos a quienes no los han recibido en este proceso, a quienes se han visto más afectados y son precisamente personas que tienen fondos en sus cuentas de pensiones, pero también hay muchas personas que no tienen fondos en sus cuentas de pensiones. Es por ello que los parlamentarios han señalado la importancia de buscar otras alternativas que no tenga que ver con el retiro de fondos previsionales, así como también lo han señalado desde el Ejecutivo, Mónica, señalando que sería perjudicial para la economía del país poder entregar mayor liquidez a las personas y afectaría mucho más la inflación que se tiene hoy en día. ¿Qué es lo que ocurre con este proceso donde se fusionan? El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, lo explicaba. Son proyectos que en el fondo buscan lo mismo, 10 proyectos que buscan efectuar un retiro de fondos previsionales y ese es el fondo, eso es lo que se va a discutir en una votación en general
general y, claro, si llegara a pasar de la Comisión de Constitución, se aprobara en general este retiro de fondos de pensiones, se debería comenzar a discutir en particular con respecto a cada uno de los puntos que hacen la diferencia. Recordemos que hay proyectos que buscaban retirar el 100%, hay otros proyectos que también buscaban que se retire de manera acotada para gastos puntuales, gastos que tengan que ver con deudas de educación, deudas de servicios básicos, deudas de salud, etcétera. Son diversos puntos que tocan el mismo fondo, poder retirar fondos de pensiones, y es por eso que hoy día se logra esta fusión que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Conversamos también con el presidente de la Comisión de Constitución, Raúl Leiva, con respecto a este tema y cómo se va a llevar de aquí en adelante el trámite. Revisemos sus declaraciones. Aquí se le dio la posibilidad a todos y cada uno de los autores de todos los proyectos de ley sobre retiros que pudieran expresar sus argumentos dentro de la comisión, pero al igual que se hizo en los 5 proyectos de retiros anteriores, la técnica legislativa necesaria para poder tramitarlos es fusionarlos, porque tienen la misma idea matriz, ¿cuál es? Retirar fondos de cuentas de capitalización individual. Hacerlo algo distinto hubiera implicado estar por lo menos 4 o 5 meses tramitando este mismo proyecto de ley antes siquiera de votarlo en general. Y las urgencias que tiene la Comisión de Constitución, sobre todo en materia de seguridad, son absolutamente prioritarias. Claro, se busca fusionar estos proyectos, poder sacar adelante las votaciones que tengan que ver con ello. Es por ello que se pide la unanimidad de la comisión, se vota en la Cámara de Diputados, pero para que se realice esta votación en la Cámara de Diputados quedan aún algunas semanas. Conversamos también con el parlamentario Andrés Longton con respecto a esto, quien forma parte también de la Comisión de Constitución, y también nos comentaba con respecto a lo que va a ocurrir en esta tramitación y por qué se decide finalmente fusionar estos proyectos. Revisemos. Se fusionaron hoy día de manera unánime, esperamos votarlo ahora en la sala. Es importante resolver esto lo antes posible, no seguir dilatando esta discusión. Tenemos proyectos muy relevantes que ver en la Comisión de Constitución y muchas veces estos proyectos se toman toda la agenda entendiendo que hay proyectos muy relevantes, sobre todo en materia de seguridad, que tenemos que seguir discutiendo en la Comisión de Constitución. Claro, una Comisión de Constitución que estaba dividiendo sus sesiones en 2 partes, una parte para ocuparse al 100% de este proyecto de retiro de fondos de pensiones. Están recibiendo expertos hace ya varias semanas, como lo señalaba también el diputado Longton. La Comisión de Constitución tiene varios proyectos más que revisar en materia de seguridad también, que tienen mayor urgencia, más importancia, y es por esto que se solicita poner celeridad a este proceso. Nos explicaba también el presidente de la Comisión, quedan al menos 2 sesiones para poder seguir recibiendo expertos, y ya después, durante junio, después de la semana distrital, a mediados de junio aproximadamente, recién se podría pensar que la Comisión de Constitución va a votar en general el proyecto de retiro de fondos de pensiones, o un proyecto que va a pasar a la sala. Lo que no sabemos es finalmente si va a pasar con un informe negativo o positivo. Lo que todo indica es que no están las voluntades ni los votos para aprobar este proyecto de retiro de pensiones acá en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Giselle, por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y queda menos de un mes para que los expertos entreguen el anteproyecto de nueva Constitución a los consejeros recién electos, tarea en la que aún persisten desacuerdos en materias como salud, paridad o sistema electoral, diferencias que deberán resolverse durante la votación en particular, que va a comenzar mañana martes en las subcomisiones. El informe es de Paul Follert. Esperaban votar este lunes, pero se vieron obligados a extender las conversaciones para agotar los intentos de llegar a acuerdos. La comisión experta se alista para su recta final, donde deberán votar las últimas normas del anteproyecto de nueva Constitución. Lo que hemos hecho es trabajar en detalle cada uno de los derechos, de tal manera de lograr los mayores acuerdos, consensos y normas de unidad de propósito. A ver, yo no tengo ninguna duda de que la comisión experta va a hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a los acuerdos. Y en aquellas materias en las cuales no hay acuerdo vamos a tener que explicar por qué. ¿Y dónde podrían tener que explicar? Por ejemplo, en temas como la paridad o el derecho a la salud, áreas donde por ahora no existe una redacción común, ya que los expertos no han resuelto sus diferencias. De hecho, salud es una de las grandes batallas entre los comisionados, donde la derecha defiende la libertad de elegir el prestador y asegurador, mientras que el oficialismo considera que en el texto solo debiera quedar la libertad de elegir el prestador, un desacuerdo que podría dejar la norma en blanco. Y en algunas materias
Puede que se esté volviendo atrás, pero nuestra idea es mantener, desde luego, el compromiso inicial, y si hay algo que se pueda mejorar por algún error en la conversación anterior, estamos dispuestos a mejorarlo, pero desde luego no quisiéramos retroceder en aquello que ya fue alcanzado. No nos parece extraño que pudieran existir algunos aspectos de los distintos derechos sociales que deben consagrarse, que pudieran no ser resueltos a nivel de texto constitucional. Y será, ya sea el Consejo Constitucional y cuánto quisiéramos que el Congreso sea en definitiva el que regule en profundidad cada uno de esos. La paridad es otro de los nudos de la discusión, un principio que ha sido empujado por las expertas del oficialismo y donde podría haber una salida: asegurar una integración en que ningún sexo supere el 60% de la composición de órganos de elección popular, como el Congreso. O sea, entre quedar con nada y amarrarnos en el fondo al 50-50 y poder flexibilizar al 60-40, no tenemos mayores problemas con ese tema. En el tema de igualdad entre hombre y mujer como principio tenemos buenos acuerdos en la comisión que me toca presidir, y por lo tanto la fórmula específica la vamos a tener que conversar. Fórmula que también se está buscando para aplicar el umbral de 5% para ingresar al Congreso. La norma no gustó a varios de los partidos que quedarían fuera del Parlamento, y entre los expertos se busca una fórmula para aplicarla de forma gradual. Puede ser que para la primera elección el 5% no sea el 5%, sea el 4%, y luego se ancle en el 5%. Ahora el 5% no es una norma arbitraria. Si uno mira en otras legislaciones también se recurren a este porcentaje semejante. Acuerdos que deberán estar listos este martes, día en que comience la votación en particular de las últimas normas del anteproyecto, texto que será entregado a los consejeros el próximo 7 de junio. En Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, Lo Prado, Conchalí y Quilicura, sus autoridades dicen haber detectado un aumento considerable de los delitos violentos y exigen mayor presencia policial. Por eso, el gobernador metropolitano y los 5 alcaldes recién mencionados se reunieron con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para solicitar la inclusión de sus comunas en el plan Calles sin Violencia, tema de Daniela González. Este registro corresponde al último velorio narco en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En esos días, escuche bien, más de 1000 disparos se percutaron, lo que obligó a suspender las clases en la comuna. Y nosotros no queremos lamentar, por ejemplo, que salga alguna persona herida, que alguien pierda la vida producto de estas balaceras, y por eso que nosotros demandamos poder ser incluidos en este plan, que podamos tener presencia policial, porque hemos visto los resultados que ha tenido. En esta comuna hace poco un hombre fue asesinado por resistirse a un robo. En Quilicura, en lo que va del año, 19 personas han sido baleadas. En La Cisterna llevan 5 asesinatos solo en el 2023. Todas estas comunas tienen algo en común: están fuera del plan Calles sin Violencia. Terrible que no se nos tome en cuenta. Es sumamente injusto, y que son comunas que realmente son peligrosas. O sea, no nos podemos hacer los lesos ni cerrar los ojos. Oye, mi comuna es una taza de leche. Jamás. A las 6 de la tarde, cuando se oscurece, ya no se puede salir a la calle. La ley tiene que ser justa. Para todos estamos en la misma situación que estamos: la violencia, el narcotráfico. Entonces no entiendo. Hay mucha violencia aquí, sobre todo antes. Yo vivo 2 cuadras hacia abajo, antes era muy tranquilo y está todo complicado en este momento ahora. A las cisternas nunca los toman en cuenta para nada. También hay cosas malas, hay asaltos, hay que quitan los autos, le sacan los espejos a los autos. También pasa lo mismo que en otras partes. Entendiendo el malestar de los vecinos, hoy alcaldes de 5 comunas llegaron hasta el Palacio de la Moneda, acompañados del gobernador metropolitano, para reunirse con el subsecretario del Interior. Nos costó harto llegar a esta instancia, es decir, la verdad es que no nos han dado ninguna explicación de por qué estas comunas, bueno, en el caso de Lo Prado, por qué nosotros hemos sido excluidos del plan. Quilicura tiene que ser parte de este plan, y así como toda la región metropolitana. Yo creo que ningún alcalde quiere pelear por estar dentro. Todo lo contrario, todos queremos la misma oportunidad. Nos parece ya un poco incomprensible que
solamente se haya dejado a 5 comunas fuera del plan, que ya no tiene sentido porque ya está abarcando la mayoría de las comunas de Santiago. La preocupación que tenemos hoy día con todos estos planes sin duda pueden ser muy exitosos, pero cuando se nos quitan carabineros, cuando la escasez, en el caso de Conchalí, una de las comunas que tiene menos carabineros en todo Chile, estamos con una baja de un 70%, y eso es significativo. Entonces no tenemos cómo cubrir ni siquiera las mínimas necesidades. ¿Para qué vamos a hablar del homicidio? Hasta ahora el plan Calles sin Violencia ha tenido resultados positivos. Más de 600 personas han sido detenidas. La medida busca intervenir de forma específica en las zonas con mayor número de delitos violentos, asesinatos, presencia de bandas, narcotráfico, alcoholismo, entre otras. Esto se hace a partir de datos de inteligencia también con que se cuentan y que hacen que hoy día esa sea la priorización. Por eso es que es tan importante que en un futuro ese plan se pueda ir ampliando a otras comunas en la medida que muestre que es efectivo, que es eficiente y que sí funciona. Si no lo hace, sin duda no es esa entonces la política criminal que vamos a tener que implementar. Actualmente son 22 las comunas de la región metropolitana incluidas en el plan Calles sin Violencia. Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Conchalí, Lo Prado y La Cisterna esperan pronto formar parte de este listado. La ministra del Interior, Carolina Toá, va a ser interpelada mañana martes en la Cámara de Diputados. El parlamentario de RN, Andrés Longton, será el encargado de hacer las preguntas en representación de Chile Vamos para esclarecer los puntos de la agenda de seguridad. La nota es de Estefanía Bustamante. Repasar cifras y preguntas con cada uno de sus asesores. A eso se ha dedicado el RN Andrés Longton, a horas de interpelar a la ministra del Interior para esclarecer la agenda de seguridad tras una acción que impulsó Chile Vamos y que se revisará este martes en la Cámara. Nosotros como oposición necesitamos respuestas. No necesitamos más divisiones dentro de la coalición oficialista respecto al sesgo evidente que hay para abordar el tema de la seguridad. Tiene que haber menos improvisación y más políticas públicas claras, y las urgencias tienen que estar abocadas precisamente a aquello. La interpelación se fijó para este martes tras ser aprobada el 26 de abril pasado por 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones. Serían cerca de 12 preguntas ligadas principalmente al crimen organizado y los índices sobre los delitos más violentos. La interpelación a la ministra Toá no tiene ningún sustento. La ministra Toá está desarrollando un buen trabajo. Esta es una interpelación sustentada en hechos falsos. Yo creo que son buenas, y en el caso de Carolina Toá yo creo que tiene que responder todo lo que incluso los mismos cuestionamientos que podemos tener desde el oficialismo. Yo siempre creí que el camino respecto de su gestión era para algo mucho más gravoso, y yo creo que siempre debió haber sido una acusación constitucional. Es que varios en Chile Vamos deslizaron la idea de una acusación constitucional, sabiendo que la interpelación no tiene un carácter sancionatorio, además de la oportunidad que ve el oficialismo para difundir y esclarecer la agenda de gobierno. Amenazar de antemano acusaciones constitucionales como demostrar cuál es el objetivo final de la interpelación. A lo mejor no es conocer la agenda de gobierno, sino que más bien buscar mecanismos para entorpecer la agenda de gobierno. Yo espero que eso no sea finalmente el objetivo central de esta acción. La preocupación en la derecha es por el fast track legislativo que se acordó hace 31 días entre la ministra Toá y el Congreso. Sin embargo, hasta la fecha hay 2 proyectos despachados a ley: antisicariato y control policial con fines migratorios. Me preocupa que los 12 comprometidos por el Ejecutivo no haya ni uno ingresado a tramitación. Y obviamente ya nos quedan 45 días en un caso y nos quedan 75 días en otro caso. Y los proyectos hay que debatirlos, hay que estudiarlos. De los 31 proyectos comprometidos en la agenda prioritaria, hay al menos 10 que todavía están pendientes de ingreso. Parte de las interrogantes que llevaría el diputado de Renovación Nacional hasta la sala de la Cámara. Tenemos urgencias y de hecho estamos discutiendo ya una de ellas en la Comisión de Seguridad, que es ciberseguridad. Efectivamente necesitamos avanzar con mayor celeridad, pero la agenda legislativa en el fast track tiene tiempos también que están definidos y estos se están cumpliendo. Yo de verdad que veo que la ministra va a salir fortalecida de esta interpelación, porque sin duda alguna va a tener el tiempo para poder dar cuenta de todo el trabajo que ha tenido nuestro gobierno en materia de seguridad. Yo creo que la ministra Toá es de las ministras que está hoy día en La Moneda que más se ha jugado por los temas de seguridad, y por eso me parece una mala señal lo que ha hecho la derecha. A las 3 de la tarde está fijada la sesión para que la ministra del Interior responda al cuestionario de una herramienta de fiscalización que por tercera vez es usada por la derecha durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.
En otras materias, el cantante de música urbana, Pailita, quedó en libertad tras protagonizar un altercado con carabineros que realizaban controles vehiculares. La justicia decretó las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas. Pablo Figueroa nos cuenta. Así reaccionó cuando se enteró que iba a ser detenido. Grábale la cara. Sí, ya lo grabé ya. Y así cuando terminó su control de detención. Orden de inmediata libertad, copia íntegra, se pone término a esta audiencia. Muchas gracias. Disculpe, fiscal. Nosotros no podemos hablar, no tenemos la voz para... Injusticia, hermano. Carlos, nosotros no somos en este proceso. Hermano, si dicen que tienen video, ¿por qué no lo muestran? Carlos, después hablamos. Ya terminó, suficiente. Gendarme, ¿pueden desalojar la sala, por favor? Es que fueron casi 13 horas en las que Carlos Rein estuvo privado de libertad. Como lo muestra esta imagen, el cantante Pailita fue detenido la madrugada del lunes tras insultar a personal de carabineros, quienes le habían cursado una infracción de tránsito. Se realizó un control vehicular en el sector de Bellavista alrededor de las 4:30 de la mañana, donde se procedió a fiscalizar un vehículo, el cual no contaba con su placa patente visible en el lugar donde está establecido por ley. Es por este motivo que Carabineros de Chile controla al conductor del vehículo con la finalidad de infraccionar a la persona que manejaba este vehículo. Por lo cual se produce un altercado donde hay amenazas por parte de ambas personas hacia el personal de Carabineros. El conflicto comenzó cuando el artista fue sorprendido manejando un vehículo, el que llevaba la placa patente en el parabrisas y no en el parachoques como dicta la ley. El llevarla dentro del vehículo o a través del vidrio no es lo correcto. Uno podría presumir que hay alguna intención de ocultar la patente, porque la patente debe estar puesta en un lugar fijo, donde ya está determinado, ¿no es cierto?, la parte delantera y la parte trasera, y no llevarla dentro del vehículo o del automóvil. Lo que ocurrió después son versiones cruzadas, en las que Carabineros acusa maltrato del cantante y agresión de su manager. Se produce un forcejeo, resultando un carabinero de Chile lesionado a raíz de esta acción y también la persona que fue detenida. Todo lo contrario a la versión del cantante. Bueno, nuestros clientes manifiestan que ellos fueron agredidos, que esto se desarrolló en una situación confusa, en una situación de una discusión, en el desarrollo de una discusión, donde básicamente el desarrollo de la misma investigación va a tener que dar cuáles son las aristas de lo que realmente sucedió. Finalmente, Pailita fue formalizado por el delito de amenazas simples, mientras que el manager por amenazas simples, oponerse al control policial y ocasionar lesiones al carabinero. Este último también recibió las mismas medidas cautelares, como la prohibición de acercarse a las víctimas, firma mensual y arraigo nacional. El tribunal dictó un plazo de 60 días para el desarrollo de una investigación en la que una de las dos versiones se impondrá como la verdadera. Vamos a nuestro sitio digital cnnchile.com, ahí están todas las noticias y en esta ocasión destacamos que fue robada la espada del monumento de Arturo Prat instalado en el centro de Santiago. Falta poco, ustedes lo saben, para el 21 de mayo, esa fecha tan clásica, ¿no? Y se robó, fíjense, la espada del monumento de los héroes de Iquique, que está ubicado en la comuna de Santiago. No se sabe por ahora qué es lo que ocurrió con este robo en el monumento que está en la Plaza Capitán Prat, frente al Mercado Central. Pasó el 12 de mayo, recién el lunes se conoció del robo, solo, de hecho, tal como lo comentamos ahí, a través de los trabajadores de la empresa Solo Verde que dieron cuenta de lo ocurrido. No hay aún alguna información respecto al paradero de esta espada y hay que recordar que estos trabajadores son contratados por la Municipalidad de Santiago para labores de aseo y ornato, dieron cuenta de que no estaba esta espada y bueno, está por supuesto en la búsqueda. Ahora, este monumento, según cuenta la Armada de Chile, fue inaugurado en 1963 y realizado por el escultor José Caroca y se encuentra junto a Prat la figura de una mujer que representa a la República de Chile. Un hecho entonces súper condenable, lamentable y que esperamos que se pueda encontrar esta espada.
Atención a lo siguiente, estado de sitio. En varias comunas de la macrozona sur es lo que pidieron parlamentarios de la UDI, a un ataque incendiario y otro con arma de fuego que afectaron a 2 vehículos en Traiguén, todo esto en la región de la Araucanía. Se suman otros hechos violentos ocurridos en semanas anteriores. Macarena Román tiene el informe. El fuego creció en cosa de instantes. Minutos de terror vivió una conductora en la ruta R50, sector de Quecherehuas, comuna de Traiguén. En el lugar fue víctima de un robo y posterior quema de su vehículo a plena luz del día. Más tarde, en la misma ruta, desconocidos dispararon a un auto hiriendo a 2 personas. Estos mismos individuos habrían intentado detener a otro vehículo, el cual obviamente no lo lograron, y es en esas circunstancias que efectúan disparos en contra de este segundo vehículo. Ataques que se suman a otros ocurridos en la macrozona sur solo en las últimas semanas, lo que evidencia un recrudecimiento de estos actos de violencia, motivo que llevó a parlamentarios de la UDI hasta La Moneda para exigirle al presidente Boric que decrete estado de sitio. O se le quita el acotado, se aplica realmente con convicción, con mucho más mano dura, con mayor cantidad de recursos, de logística, o se avanza en un paso más, que es el estado de sitio. Pero fueron más allá. Desde la UDI aseguran que si no se decreta estado de sitio, votarán en contra de extender el estado de excepción en las provincias de Arauco, Biobío y en la región de la Araucanía. Presidente Boric, le queremos ayudar. Póngase los pantalones y nos dé más seguridad. Pero hoy día, si el presidente no se pone en el lugar de los buenos, hoy día la oposición va a ser cada día más dura y más concreta. Exigencia que se le hace al Ejecutivo a un año desde que el actual gobierno decretara estado de excepción constitucional y días después de que se anunciara alerta roja en la zona, lo que aumenta, entre otras cosas, el despliegue en terreno de las Fuerzas Armadas. Y evidentemente en la misma línea no descartamos poder abordar otro tipo de herramientas, pero hoy día yo creo que el gobierno ha hecho lo correcto, ha tomado las decisiones que sin duda han ido en la línea que esperábamos. Todas las herramientas que tenga un parlamentario, un legislador, una legisladora, se deben usar en la medida que no sean solamente la marca de un punto político. Yo creo que el tema del estado de excepción es bastante más complejo que solo una carta al presidente y marcar un punto de prensa acá fuera de La Moneda. Desde el gobierno confirmaron que el Congreso votará de forma adelantada la prórroga del estado de excepción, porque la siguiente semana es distrital, y a su vez respondieron a la UDI. Esperamos contar con eso a pesar de la amenaza de algunos parlamentarios, ¿no? Pero este gobierno no puede actuar bajo amenaza, tiene que actuar en función de sus convicciones y en función del uso de las herramientas que son más inteligentes para enfrentar la situación que estamos viviendo. Según cifras de Carabineros, entre el 24 y 30 de abril los hechos de violencia tuvieron un alza de 47% respecto a la semana anterior. Eso sí, desde mayo del 2022 hasta fines del mes pasado existe una baja de eventos violentos de 29%, cifras que llevan a algunas autoridades a fijar una posición clara sobre un eventual estado de sitio. Yo por ahora lo descarto, porque estamos trabajando y estamos poniendo todo a disposición para que no exista este tipo de hechos con las fuerzas que hoy día están desplegadas en la región. En tanto, los gremios tampoco están ajenos a esta discusión. En Temuco se llevó a cabo una reunión liderada por la Confederación Nacional de Transporte de Carga para exigir mayor seguridad para quienes trabajan en las rutas y predios de la Araucanía. Hemos pedido que se restablezca el Estado de Derecho. Nosotros somos respetuosos de la Constitución Política del Estado, no estamos llamando a ninguna movilización, no estamos llamando a ningún paro, pero si la autoridad no entiende la gravedad del problema, obviamente son nuestras bases las que nos tienen que mandatar cuál es el camino a seguir. Emplazamientos que podrían tener una respuesta directa en la misma zona, ya que el gobierno confirmó la visita del subsecretario Manuel Monsalve a la Araucanía durante esta semana, arribo que despierta expectativas, especialmente después de días complejos en la macrozona sur. Y una polémica en la política. El gobierno respaldó los dichos de la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, quien en nuestro programa Tolerancia Cero aseguró que podría haber un retroceso importante en derechos a las mujeres ante una eventual llegada de republicanos a la moneda. Desde esta colectividad llamaron al gobierno a cumplir sus promesas en esta materia. Los detalles con Francisca Cárdenas.
Un retroceso y un peligro para los distintos derechos de las mujeres y su participación en el mundo político fue la advertencia que hizo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ante los resultados del domingo 7 de mayo y una eventual llegada de un gobierno republicano al Palacio de la Moneda. Los países en los que han gobernado los aliados internacionales de José Antonio Kast, Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con Trump, hay retrocesos para las mujeres. O sea, ¿usted sí teme que en un eventual gobierno republicano pudieran haber retrocesos para las mujeres? Ministra. Más allá de lo que yo pueda desear o aventurar, si miramos la experiencia internacional, eso pasó. Y es que no solo preocupan que las últimas elecciones dejaran con mayoría de escaños en el Consejo Constitucional a republicanos, también el crecimiento que ha tenido la imagen positiva de José Antonio Kast en algunas encuestas. En la colectividad del líder republicano llamaron al gobierno a cumplir sus promesas en materia de género. La verdad es que en cuanto a mujeres, este gobierno ha sido puro humo. No hay nada que realmente uno pueda decir ha mejorado la condición de las mujeres. Yo la llamo a tener un poco más de humildad con los resultados de su gobierno. No nace de un capricho ni de una idea preconcebida, sino de las formulaciones que los propios republicanos han hecho. Dichos de la ministra Orellana, que fueron respaldados en La Moneda, donde recalcan que las fuerzas políticas republicanas a nivel internacional e históricamente siempre han ido en desmedro de los derechos de las mujeres. Han generado retroceso respecto a los derechos de las mujeres cuando han gobernado o han impuesto sus posiciones ideológicas en las políticas públicas, ¿no? Pero esperamos que algo que no suceda en nuestro país. No es bueno para ninguna democracia vivir retroceso respecto a los derechos de las mujeres. En el oficialismo apuntan a las declaraciones que han salido de los miembros republicanos. Solo basta recordar algunas. Cuando el diputado Johannes Kaiser cuestionó el voto femenino. ¿Tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea? O Gonzalo de la Carrera trató de feminazis a un grupo de parlamentarias. Feminazis. A esto se suman declaraciones actuales que van en contra de la paridad en el actual Consejo. En la medida en que su despliegue político avance no implique ningún retroceso en los derechos ya conquistados por las mujeres, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Yo he escuchado de dirigentes del propio Partido Republicano y de nuestro partido también la importancia que tienen temas de género, la importancia que tiene la igualdad entre hombres y mujeres. El 8 de marzo el gobierno anunció un paquete de medidas en materia de género, anticonceptivos a menor costo, un presupuesto de 3.085 millones de pesos para financiar iniciativas en distintas entidades públicas, entre ellas emprendimientos femeninos y ayuda psicológica y legal para quienes sufren de violencia de género en el extranjero. Siempre que esté un gobierno, digamos, de extrema derecha al poder, van a significar retrocesos para las mujeres. Porque en su cosmovisión del poder y en su cosmovisión de la realidad, la autonomía de las mujeres no es algo que sea importante a ser garantizado. Yo creo que el gobierno confiaba en gran medida que la Constitución o el modelo de constitución del proceso constituyente anterior fuera aprobada el 4 de septiembre y ese modelo de constitución ya sentaba la base desde el reconocimiento de cuidados, el reconocimiento de la autonomía. Pero también algunas iniciativas del gobierno no han podido ver la luz, como el proyecto de ley sobre derecho a una vida libre de violencia que lleva 6 años en tramitación, y Sala Cuna para Chile, que pretende avanzar en la autonomía económica de las mujeres, pero que depende de la aprobación de la reforma tributaria. El Senado ya inició la tramitación de la ley corta ISAPRE. Sin embargo, la atención del debate se centró en el proyecto alternativo que se aprobó en la Comisión de Constitución y que, según sostiene el gobierno, anula el efecto del fallo de la Corte Suprema, algo que niegan sus autores. Los detalles de la jornada los tiene Belén Vázquez. En el oficialismo dicen que es un perdonazo y en el gobierno que es como hacer borrón y cuenta nueva. Y es que el Ejecutivo enfrentó el primer traspié para la ley corta de ISAPRES cuando recién se inicia su tramitación. La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general un proyecto alternativo impulsado por la oposición que en términos sencillos sube el precio base conforme la tabla de factores disminuye, pagando excedentes solo si es que lo subiera. De manera que la industria se pueda sustentar financieramente y evitar este efecto cascada que puede afectar a más de 8 millones de chilenos. Este proyecto
anula el efecto de la sentencia y en el fondo plantea de que las personas a las que se le ha cobrado en exceso, que son sobre 600.000 contratos, se les siga cobrando en exceso de aquí en adelante y no habría devoluciones. La iniciativa impulsada por demócratas, la UDI y RN es una reforma constitucional que busca, según sus autores, dar viabilidad económica al sistema de ISAPRES, permitiendo un equilibrio financiero que garantice su continuidad operacional. Así, la idea es que a través de esta reforma las ISAPRES puedan aumentar el precio base del plan, de manera que el ajuste se asemeje lo más posible al precio que tenían antes de que la Corte Suprema emitiera el fallo. Creemos que es una forma viable, poco ortodoxa, lo concedo, pero viable de darle una solución a esto. Es poco serio, es un perdonazo a las ISAPRES, está defendiendo el interés y el negocio de las ISAPRES, pero que no estén los votos para un perdonazo impresentable, en mi opinión, una vergüenza. Sin embargo, pese a que logró la mayoría en la comisión, el texto enfrenta cuestionamientos de otros legisladores y del propio regulador de salud. Estos apuntan, por un lado, a que los mocionantes no tienen facultad para abordar proyectos de seguridad social y por constitución no pueden tratar causas pendientes. Y por otra parte, a que esta iniciativa sería mejor revisarla en la Comisión de Salud, teniendo en cuenta que para su aprobación requiere de 4/7 en sala. Porque con esta reforma constitucional se está haciendo el mismo procedimiento que se hizo con los retiros de los fondos de la AFP. Optaron por hacer un atajo. Los fallos no son interpretables, no son modificables, deben cumplirse. No puede existir entonces proyectos de ley que finalmente terminen cayendo en la inconstitucionalidad, porque si no, pues evidentemente una solución terminan siendo ineficiente. Este proyecto, en todo caso, va por un camino totalmente independiente de la ley corta de ISAPRES, que este lunes comenzó su tramitación en la Comisión de Salud del Senado. En la instancia expuso largamente el director de FONASA, abordando justamente el pilar de fortalecimiento del seguro público y derribando algunos mitos que han salido al debate. Entre estos, la capacidad que tendría el fondo para absorber la cantidad de pacientes que migren desde las aseguradoras o la eventual discriminación que se generaría entre pacientes de modalidad institucional y los de cobertura complementaria. Ninguna posibilidad de colapso porque las personas que podrían tener esta cobertura complementaria son las personas que usan la modalidad de libre elección. Tenemos la evidencia de las personas que emigran, por ejemplo, de una ISAPRE a FONASA, generalmente tratan de mantener sus prestadores privados. Por lo tanto, no se agregan habitualmente a las listas de espera del sistema público de la gente que se atiende por modalidad institucional. En la migración ha sido principalmente por el aumento de precios que han tenido los planes de ISAPRE. Para este martes, las ISAPRES confirmaron su asistencia a la Comisión de Salud del Senado, donde se continuará viendo el proyecto. El llamado a las aseguradoras, al menos de parte del oficialismo y el regulador, es al diálogo, sobre todo luego de las declaraciones entregadas por la Asociación de ISAPRES, conocido el contenido del proyecto. No podemos compartir, evidentemente, estas declaraciones cuando hoy día se intenta mejorar las condiciones de cumplimiento. Ahora, si las ISAPRES no quieren cumplir el fallo o quieren modificarlo, ya no es un problema que pueda el gobierno hacerse cargo, ni tampoco la superintendencia. Más allá de las posiciones iniciales, llega la hora de ralentizar un poquitito para profundizar y buscar acuerdos. En paralelo a todo este proceso, la diputada Joana Pérez presentó un proyecto de ley que permite a las ISAPRES devolver los cobros en exceso a través de acciones o emisión de bonos a los afiliados, aun cuando los usuarios ya se les descontó dinero a través de su cotización. Ustedes ya lo saben, el gobierno criticó la aprobación del proyecto alternativo a la ley corta de ISAPRES en la Comisión de Constitución del Senado. Para hablar sobre este tema estamos con el ex ministro de Salud, Emilio Santelices. Muchas gracias por acompañarnos. Mónica, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar de lo principal o de lo general a lo particular. Lo primero, ¿usted cree que el monto de la deuda de lo que las ISAPRES cobraron de más está bien calculado o no? Otra cosa es lo que se haga con él, pero ¿está bien calculado? No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque nunca se ha tenido a la vista las memorias de cálculo y cuáles son las condiciones y cuáles son las distintas carteras y toda la ingeniería de detalle. Sin ir más lejos, no olvidemos que la Superintendencia de Salud el día viernes en la noche tuvo que sacar una aclaración porque la presentación que habían hecho después de 6 meses de preparación a la Comisión del Senado tenía errores. Entonces, de allí es que es un tema que no existe o no hemos sabido una comisión que con criterios técnicos haya podido validar cuáles son esos criterios. Porque el exministro Mañalich decía que según los cálculos que él había hecho, incluso podía ser más grande.
Bueno, los 1.400 millones de dólares. O sea, si algo que es matemático, tenemos muchas opiniones, es mejor conocer cuál es la memoria de cálculo, como se dice en ingeniería, para poder saber de qué número tenemos que hablar. Ahora, sea cual sea el monto, ¿usted cree que sí o sí debe ser pagado? Hay un fallo de la Corte Suprema. ¿Tendría que ser pagado todo, sí o no? Y porque también se podría hacer perdonazos vía legislativa. Entonces la pregunta es, ¿debe, cree usted, pagarse todo, sí o no? ¿Y en dinero o puede ser en prestaciones? Estoy pensando en soluciones futuras, ya sabemos cuál es el fallo de la Corte Suprema. Sí, claro, bueno, habiendo un fallo, este fallo se tiene que cumplir. El fallo tiene a lo menos dos consideraciones. Una de ellas es hacer una devolución. Esa devolución, según se señala, no se especifica porque también es en materia del regulador de qué forma se hace, por lo tanto, y de hecho la ley que se presenta da el espacio para que sea en moneda o sea también por vía de coberturas o entendiendo que es por vía de por otras vías asociadas a estas dos formas. Eso por un lado. Y por otro lado, también se señala que el fallo debe cumplir con la sostenibilidad del sistema. Ahí hay otro principio importante. Entonces, el desafío que tenemos como país y todos los que estamos involucrados en esto, en nuestros distintos espacios, es de qué manera conjugamos ambas cosas. Pregunta, ¿cómo está la ley corta, en su opinión? ¿Cómo está la ley corta que envía el gobierno al Congreso? Sin juzgar intenciones, pero en los hechos, desde su perspectiva, ¿esa ley corta es la lápida del sistema de ISAPRES? A ver, lo primero, no debiera serlo, toda vez que en el mensaje, y ahí quizás está lo más relevante, la autoridad en los fundamentos, es decir, en el mensaje de la ley dice que todo lo que se está tratando de desarrollar es precisamente para preservar el sistema, dado que esta no es una discusión de las ISAPRES, y eso hay que ser súper claro. Esta es una discusión que de no resolverla adecuadamente va a generar una crisis profunda en el sistema de salud y pero por lo más tanto allá de sanitario. La intención, ¿cómo está, a su juicio, cómo está la ley corta? ¿Implica la muerte de las ISAPRES o no? Lo que pasa es que o de algunas ISAPRES, a lo menos. Sí, yo creo que desafortunadamente, tal cual está presentado el proyecto, no resuelve la incertidumbre. En consecuencia, no es posible anticiparse en uno u otro sentido. Es decir, pudieran caer unas pocas, pudieran caer todas, como pudiera no caer ninguna. Y por lo tanto, lo que corresponde ahora rápidamente en la discusión es poder dilucidar los puntos críticos para tener certidumbre en el mediano plazo. Ahora, si es que mueren algunas ISAPRES, ¿mueren también los prestadores o caen los prestadores? Porque expliquémosle a la gente, las ISAPRES son aseguradoras. Cuando hablamos de prestadores hablamos de clínicas, laboratorios, son cosas distintas. Pero la pregunta es, si caen las ISAPRES, ¿caen necesariamente los prestadores? Pudieran caer algunos de ellos, y no sé de qué magnitud, por cuanto los prestadores tienen distinta relación y profundidad de relación con las ISAPRES, y pudiera haber alguna, por ejemplo, que tuviera todas sus pacientes estuvieran predominantemente relacionados con un ISAPRE. ¿Por la integración vertical? No necesariamente, porque pero en otros factores. Pudiera ser, pero por el hecho que ese ISAPRE tenga una mayor presencia en esa región geográfica, por ejemplo. Y en consecuencia podríamos tener que esos prestadores se vieran muy restringidos, y más aún cuando hoy día se le agrega otro problema económico que dice relación con que la banca está mirando con mucho recelo al mundo de la salud. Y por lo tanto, esos mismos prestadores que permanentemente tienen que recurrir a la banca para poder hacer sus movimientos y mantener su respuesta a las necesidades, pudieran no tener los créditos que necesiten. Ahora, antes de que hablemos de las posibles soluciones, que son dos básicamente en términos de proyectos de ley en estos momentos, no de respecto a los que se podrían imaginar, que podrían ser más, ¿no? ¿Quiénes o quién son los responsables de esta crisis? Todos. Los ciudadanos no. No. Cuando dice todos, ¿a quiénes se refiere? Los ciudadanos son los que pagan las consecuencias. ¿Quiénes son cuando habla de todos? ¿A quiénes se refiere? Primero tenemos un fallo de la Corte Suprema que adolece de una serie de elementos técnicos, no jurídicos, porque a eso no me corresponde referirme, o no soy experto en ello, pero desconoce términos actuariales que son muy profundos para tomar definiciones en materia. ¿En qué tiene problemas técnicos, según usted, el fallo de la Corte Suprema? Porque cuando nosotros queremos calcular el riesgo de la población, nosotros tenemos distintos riesgos, las personas, por la edad, por patología, etcétera. Para construir un sistema que financieramente se sustente, yo tengo que generar un diseño que permita absorber
resolver las diferencias, de tal manera que lo solidarizo y hago ese diseño y hay reglas matemáticas que lo sustentan. ¿Ya? Cuando yo aplico un fallo y ese fallo dice a este grupo de edad no lo considere, si a estas personas la prima que se calcula matemáticamente le sube, usted no se la puede subir, se la tiene que mantener baja. Por dar dos ejemplos que están en el fallo. En simple, ¿usted diría que el fallo de la Corte Suprema nivela los costos hacia abajo por debajo de los costos reales? Los instala en una lógica que no se sustenta en las matemáticas que Sandra nos permite. ¿Por debajo de los costos reales? En algunos casos sí, en otros no. ¿Y esto es lo que no haría sustentable, a su juicio, el cumplimiento de esta sentencia? Entre otras cosas, eso es. ¿Quiénes más son los responsables? Porque yo quisiera preguntarle, usted fue ministro de Salud, ¿por qué no pudieron abordar esto? Se lo pregunto a usted, bueno, y se lo podríamos preguntar a todos los ministros de Salud anteriores, pero como está usted aquí, se lo pregunto a usted, porque el Tribunal Constitucional dijo no se pueden ocupar estas tablas de factores. La ISAPRE la siguieron ocupando, la Corte Suprema también habló, se pidió al Parlamento que legislara. ¿Por qué ustedes no fueron capaces en su momento de abordar y solucionar este problema? Yo presenté, bueno, para terminar la pregunta anterior, son responsables también las ISAPRES, porque ellas por muchos años no se hicieron cargo de un modelo que tenía que modernizarse y hacerse cargo de otras necesidades y otros desafíos que teníamos en la sociedad. Son responsables los legisladores, porque, y voy a la segunda pregunta, yo presenté un proyecto de ley donde yo sostuve, tenemos que avanzar en seguridad social, en salud. Y creo, Mónica, que usted me entrevistó en esa oportunidad, y yo hice ver, tenemos que terminar con las preexistencias, con la discriminación por edad, por la discriminación del sexo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Quienes ahora gobiernan nos pusieron la prueba y no pudimos avanzar en ese proyecto. Y hablé de un pool de riesgo único y también señalé en ese proyecto que avanzaron un plan de salud universal, que es lo que hoy día el país anhela. Entonces, hay una responsabilidad allí también, y a propósito de la pregunta que me hace en relación a lo que a mí me correspondió, yo creo que hoy día tenemos la posibilidad, y lo miro del lado esperanzador, hay demasiados elementos y llegamos a demasiados acuerdos en algún momento con muchos sectores en cómo hay que avanzar en un diseño de futuro. Y eso hay que recogerlo. ¿Será que las ISAPRES son responsables también por negarse durante tanto tiempo a cualquier cambio hasta el punto en que, dicho no en términos técnicos, me disculpará, se cortó el elástico? Bueno, sin duda que son responsables. Y en eso, hubo una resistencia a cualquier cambio. Hubo una resistencia por mucho tiempo, pero después... Hubo lobby también, hubo presiones. Yo por lo menos no la viví, porque yo fui muy claro. Yo cada vez como que cuando me sentaba con cualquier actor lo que decía, si ustedes me vienen a hablar aquí en función de las mejores necesidades de la población y responder a ellas, bienvenido para escucharlo. Ya, pero iban a hablar, pues, o sea, no, le digo en términos genéricos como principios rectores, no hay que hacer. Entonces, pero a ver, pero ¿sabes lo que pasa, Mónica? Que ahora estamos en una situación que hay que salir del eje... Mi pregunta, del eje me imagino de unos y otros. Yo creo que estos son los culpables, esto no. Hay que salir del eje de las declaraciones para pasar al eje de las soluciones. Ya, en el eje de las soluciones. La ley corta usted dice que no sirve. O sí. No, lo que yo digo es lo siguiente. Primero el mensaje, ya le señalaba. Sí. Lo segundo, creo que son dos proyectos de ley. Uno, para resolver el tema urgente en relación a la inestabilidad para todo el sistema de salud, asociado a la problema de la ISAPRE. Y el otro tema, lo que se plantea de fortalecimiento de FONASA no es tal. No se fortalece FONASA, lo que se está agregando ahí es un seguro privado. Y eso tiene una serie... O sea, que los que lleguen se atiendan vía libre elección en los prestadores privados. Eso de instalar una ISAPRE dentro del FONASA. Y hay elementos técnicos que están mal diseñados y si quieren los podemos rápidamente pormenorizar. Pero antes de eso, este otro proyecto alternativo que han aprobado la Comisión de Constitución, senadores de oposición, que en el fondo permiten reajustar los planes para darle, dicen ellos, estoy planteando el argumento de cada uno, sustentabilidad al sistema y que desde el gobierno dicen anula al final vía permitir subir por un lado y en el otro en el fondo no, anula el fallo de la Corte Suprema. ¿Usted cree que este proyecto alternativo es bueno o no y anula o no el efecto del fallo de la Corte Suprema? Lo que pasa es que la discusión yo creo que está mal instalada. Porque lo primero que yo creo que existe consenso y que está establecido en el mensaje, que aquí estamos frente a un problema de salud pública que va a afectar a todo el sistema en su conjunto, los hospitales, las clínicas, la ISAPRE y el FONASA. Lo primero, en eso creo que hay acuerdo. Entonces, desde ahí hay que instalar la siguiente discusión.
cuáles son los elementos técnicos que en el marco jurídico que nos da el fallo nosotros podemos resolver y darle viabilidad a este sistema. Pero darle viabilidad ¿para qué? Diríamos algunos. No para mantener y hacer más de lo mismo, sino que en la medida que lo hagamos viable, nos ganamos tiempo para la otra discusión, que es la discusión de cómo avanzamos en un sistema de salud solidario, resiliente, que se haga cargo de los desafíos del siglo XXI. Está claro que el sistema, y lo han dicho todos, de izquierda a derecha, el sistema sin los prestadores privados como clínicas, laboratorios, no es viable. Se necesita de aquellos porque buena parte de la gente que se atiende en FONASA, que es la gran mayoría de los chilenos, se atienden vía libre elección en prestadores privados. O sea, estamos claros ya. Sin los prestadores privados el sistema no da abasto. ¿Pero puede funcionar sin las ISAPRES como las conocemos ahora? No puede funcionar sin un sistema de financiamiento privado y lo que tenemos que hacer... ¿Pero puede funcionar sin las ISAPRES como las conocemos ahora? En este momento no. ¿Pero a futuro? Sí, ahí ¿Se imagina usted un sistema sin ISAPRES como los conocemos ahora? Sí, de todas maneras. Porque y ahí viene el desafío, y por eso digo... Es decir, ¿con sistemas de seguros complementarios privados? No necesariamente, hay modelos alternativos mucho más novedosos en el mundo y con mucho más virtuosos. Y aún más, déjeme decirle algo, Mónica, es tan grave el tema que se está hablando de FONASA como sistema en que le agregamos una mezcla con un ISAPRE adentro del FONASA, que se aleja de principios rectores que por mucho tiempo nos hemos demorado en construir y que dicen relación con que si avanzamos en un pool de riesgo único, que lo solidarizamos y después hay un sistema de multiseguro, las primas son más bajas y efectivamente cada uno paga según sus capacidades y recibe según sus necesidades. Y este proyecto lo que hace, dinamita y nos posterga por otra década, es hacer lo que ya lo hemos ido construyendo. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando uno analiza los sistemas de aseguramiento latinoamericano, y Chile no es una excepción, tenemos una gran atomización de seguros. Y cuando se busca solidarizar el riesgo, es muy difícil capturar a todos estos cientos de seguros. Para cerrar, ¿cuántos meses nos quedan antes de enfrentarnos a una crisis en salud? ¿Cuánto tiempo más sin solucionar esto? Yo creo que así como vamos, esto se sigue produciendo de manera permanente y ya la gente lo está sufriendo. Basta ver hoy día... Pero para una gran crisis, ¿cuánto tiempo queda para que el sistema político llegue a una solución? Es que la urgencia hay que ponérsela ahora porque, Mónica, es muy cierto que uno cuando piensa en una gran crisis está pensando en una gran catástrofe, pero a mí como médico, cuando una persona escribe hoy día en el diario, dice yo soy de izquierda y por favor no terminen con el sistema porque estoy con un cáncer, para mí es una gran crisis porque esa persona para mí es un universo. Y por tanto hoy día ya hay personas que cuando van a atenderse le dicen no, usted tiene que pagar. Entonces yo creo que es un tema urgente. Estamos hoy día viendo una tragedia, ya estamos a meses de término de envergadura mayor. Exacto, y aún más es el momento para que todos los actores pongamos la mirada alta y seamos capaces de decirle a la ciudadanía, nosotros estamos disponibles, vamos a deponer la ideología y vamos a avanzar por un sistema de siglo XXI y tenemos que hacerlo ahora. Y ese es el desafío ineludible. Emilio Santelices, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias, Mónica. Vamos a seguir hablando de salud porque fíjense que el consumo excesivo de edulcorantes podrían provocar enfermedades. Es la advertencia que lanzó la Organización Mundial de la Salud. Además indicaron que no entregan beneficios a largo plazo en la reducción de la grasa corporal si ustedes quieren perder peso, ¿no? Bueno, más detalles en el informe de Natalia Muñoz. Edulcorantes generalmente. Hay uno con alulosa, me parece. Endulzante, edulcorante. ¿Cuál? El de Tabazul. Endulzante, pero con sucralosa, algo así. Porque nos han dicho que es mejor, es más sano, pero a la final no sabemos si realmente es o no es. Está presente en la mayoría, si es que no en todos los hogares chilenos. Sacarinas, sucralosa, stevia, entre otros endulcorantes, son los más consumidos. Por todos ellos advirtió la Organización Mundial de la Salud, que asegura que su consumo no confiere ningún beneficio a largo plazo para controlar el peso y podrían aumentar el riesgo de enfermedades. Lo único que entrega es dulzor. Esa gran cantidad de dulzor hace que nuestro cuerpo responda secretando una necesidad exagerada de insulina
insulina. Exagerada porque no es necesaria, más porque no tiene un valor nutricional adecuado. Los endulzantes no son un alimento, son químicos artificiales que sustituyen el azúcar y no tienen valor nutricional. Sin embargo, son económicos y su consumo se ha masificado en los últimos años. ¿Endulzaste tu café esta mañana? ¿Utilizaste algún sobre o gotitas de endulcorante? Especialistas dicen que el gran consumo de endulcorantes podría llevar a largo plazo a alguna enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2. Según la OMS, los endulzantes sin azúcar pueden provocar efectos no deseados e incluso mortalidad en adultos. Esto se acentúa con las preocupantes cifras de obesidad en el país. Fue hecha en base a 370 estudios clínicos. Cuando el uso de los endulzantes es prolongado, podría aumentar la probabilidad de adquirir diabetes mellitus tipo 2 o aumentar la probabilidad de tener accidente cerebrovascular o cardiovascular. En Chile, los 2/3 de la población presentan obesidad. Entonces, como la obesidad es una enfermedad crónica, las personas al intentar cambiar un plan de alimentación inmediatamente restringen el azúcar, pero como están mal acostumbrados al exceso del dulzor, buscan alternativas como los endulcorantes. La organización llamó a todas las personas, excepto a las que padecen una diabetes preexistente, a disminuir la ingesta de endulcorantes, por ejemplo, consumiendo azúcares naturales como las frutas o endulzando el té o el café con miel o azúcar natural como la de coco. Esto considerando que tras la incorporación de la ley de etiquetado son cada vez más los alimentos que reemplazan el azúcar por endulcorantes. Las empresas, con el fin de disminuir los azúcares totales, las calorías totales de sus productos, intercambiaron, ¿no es cierto?, por la adición de endulcorantes. Y esto también aumentó la cantidad de endulcorante en muchos alimentos. Alimentos que antes tenían solo sacarosa, azúcar, hoy tienen mezclas de sacarosa con endulcorante. Porque se consumen tantos alimentos que están con distintos endulzantes añadidos que no se sabe cuánto es la dosis total de consumo. Eso también es un punto relevante que hay que investigar. El 74% de las y los adultos padecen obesidad o sobrepeso, cifra que posiciona a Chile como uno de los países con peores índices de la OCDE. La recomendación es llevar una alimentación más natural que ojalá comience desde temprana infancia. Consumiendo pocos productos con sabor dulce, el organismo se acostumbra. Y volvemos con una noticia nada de esperanzadora. Chile entró este lunes en sobregiro ecológico. Por cuarto año consecutivo, Chile es el primer país latinoamericano en entrar en sobregiro. Esto significa que nuestro país ha agotado los recursos y servicios de la naturaleza llamados huella ecológica, que el planeta podría regenerar en un año, es decir, la biocapacidad de la Tierra, debido a la demanda de estos recursos por parte de los seres humanos. Respecto al sobregiro nacional, significa el día en que ocurriría esta situación si toda la población del mundo tuviera un estilo de vida y de consumo como los habitantes del país. Así, si todos en el mundo vivieran como en Chile, se necesitarían 2.71 planetas Tierra para mantenerse durante un año. Y ese día es hoy. Esto no es solo un riesgo para la seguridad alimentaria o climática de la humanidad, sino que también es un peligro para los ecosistemas. Esto es sumamente preocupante porque significa que estamos poniendo en jaque la posibilidad de las futuras generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de poder vivir en nuestro país y de poder vivir y habitar este planeta porque estamos utilizando las reservas. Ese es el llamado de atención que nos hace este sobregiro ecológico, porque la manera en que estamos habitando nuestro país no es sustentable y eso, además de tener un fuerte impacto sobre la biodiversidad, está teniendo un impacto sobre nosotros, las personas, ¿cierto? Y por eso es tan importante hacer un llamado a la protección de los ecosistemas para poder proteger la biodiversidad, pero también para poder protegernos a nosotros mismos. Como para reflexionar, podemos todavía hacer cambios importantes, ¿no? Bueno, termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos como cada lunes en Aquí se debate. Está buenísimo el panel, así es que no se lo pierdan. Lunes 15 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.